Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer este colgante en arcilla polimérica con una técnica que imita la técnica de patchwork que se llama log cabin. Vamos a utilizar estos tres colores que ves en pantalla. El naranja lo hemos hecho con 8 partes de amarillo, un cuarto de rojo y un cuarto de blanco. El violeta lo hemos hecho con 2 partes de azul, 2,5 de blanco, 1,5 de rojo y un 16avo de amarillo. Y el color cian con 4 partes de azul, 2 de blanco y 1/8 de amarillo. Para medir estas cantidades tendrás que utilizar una lámina del mismo grosor de cada color y cortadores de formas, por ejemplo, circulares. Comenzamos con el color naranja y vamos a hacer un degradado. Cortamos de la manera que estás viendo en pantalla, no hace falta que sea demasiado regular, de forma que creamos un triángulo central sin punta del color naranja y 2 triángulos laterales de color blanco. Repito, no es necesario que estos triángulos sean perfectos. De la misma manera vamos a hacer un degradado de violeta, blanco y cian con nuestra laminadora. Si quieres saber cómo hacer el degradado en arcilla polimérica, te dejo el enlace al vídeo donde te explico cómo hacerlo en la caja de descripción y en la tarjeta. Así es como quedan nuestros dos degradados. Ahora vamos a cortar tiras finas, más o menos de 4 milímetros de grosor de cada uno de estos dos degradados, de manera que en cada una de las tiras se vean todos los colores completos. Y ahora vamos a empezar a formar nuestro log cabin siguiendo este esquema que ves en pantalla. En patchwork, esta es una técnica que se realiza utilizando telas de diferentes colores y estampados, pero en este caso la vamos a imitar con nuestros dos degradados, uno más claro y otro más oscuro. Comenzamos con un cuadrado aproximadamente de 4 milímetros de lado, de color azul. Colocamos encima una tira de nuestro degradado naranja y cortamos como ves en la imagen, de manera que nos sobre otros 4 milímetros por el lado. Ahora colocamos a continuación otra tira naranja, cortamos de la misma manera y continuamos poniendo tiras según el esquema. Yo no estoy tomando medidas a la hora de cortar las tiras, ya que es fácil hacerlo a ojo, pero tienes que intentar que te quede lo más regular posible. Continuamos cortando y añadiendo las tiras según el esquema e intercalamos los degradados de color claro y oscuro para crear nuestro motivo.
Continuamos completando la espiral hasta que tengamos un cuadrado del tamaño deseado. Ahora colocamos un papel de horno encima y con una tarjeta vamos a bruñir suavemente de manera que eliminemos las uniones entre las diferentes tiras, pero sin apretar demasiado para no deformar el dibujo. Continuamos bruñendo hasta que al tacto quede totalmente liso. Ahora vamos a pasarlo por la laminadora con esta textura, sin variar demasiado el grosor de nuestra lámina para no deformar el dibujo. Y en la parte trasera le ponemos también lo que ha sobrado de nuestro degradado naranja con textura. Cortamos con el cortador de la forma que más nos guste, procurando dejar el motivo centrado en el colgante, y cortamos el sobrante por los lados. Ya que no vamos a lijar, vamos a intentar que nos quede lo más regular posible. Y ahora para hornear lo vamos a colocar sobre una superficie redondeada, como por ejemplo este bol. Tiene que ser de un material que se pueda meter en el horno, como por ejemplo cristal o metal, como en este caso. Presionamos bien para que se adhiera. Y repasamos con la textura. Y ahora es el momento de hornear a la temperatura y durante el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez horneado, así es como queda nuestro colgante Log Cabin. Simplemente le he puesto unas fornituras pegadas con pegamento por la parte de atrás y un cordón de caucho. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Visita el blog para más información y tutoriales y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.